Bueno, buenas tardes. Tenemos una ponencia sobre economía y desarrollo social en entornos eh, rurales y vinculados a la agricultura multifuncional. Nos la presenta Andrés Quebrajo, profesor del IE Galileo Galilei, y a continuación él tiene la palabra. Cuando quiera, Andrés. Hola, buenas tardes. Primero, Miguel, gracias por invitarme a impartir esta pequeña ponencia que está pensada un poco para dar unas pinceladas sobre lo que se entiende un poco por economía vinculada, economía social vinculada al desarrollo social y por ende comunitario, y que básicamente se da principalmente en entornos rurales. Permíteme presentarme como profesor de la familia profesional de servicios socioculturales a la comunidad, y si hay algo que caracteriza a la agricultura multifuncional, desde luego es la posibilidad de interactuar entre familias profesionales o entre diferentes campos sociales. Digamos que es una actividad poliédrica, ¿no? A continuación voy a presentar un poco la tabla de los contenidos. Como veremos, un pelín marco teórico, lo que es economía social y el enfoque comunitario. También veremos un poco la economía social, veremos algunos datos de economía social y medio rural andaluz. Veremos también principios de desarrollo comunitario, los principales autores. Está planteado para, aunque no sea el campo concreto de la persona, porque es un conocimiento mucho más profundo, pero nunca viene mal coger algunos conceptos transversales. También veremos diagnóstico, cómo se hace un diagnóstico en el medio rural andaluz, ¿no? Qué desafíos hay, qué potencia. Veremos también diferentes figuras jurídicas y cómo podemos fortalecer el tejido asociativo rural y por ende de las personas que están y que desarrollan actividades vinculadas con la agricultura multifuncional. También veremos algo de bueno, la agricultura multifuncional, el concepto, los impactos, los modelos, algo también de inserción sociolaboral y economía social rural. También veremos algo de aspectos vinculados a la terapia ocupacional y también la terapia asistida con animales, turismo rural y agricultura, agroturismo sostenible. Veremos subvenciones y recursos oficiales, bien de Andalucía, de España y de la Unión Europea. Veremos algunos casos reales y algunos proyectos premiados, como ejemplo de buenas prácticas. También veremos propuestas de intervención comunitaria replicables en Andalucía y conclusiones, ¿vale? Bibliografía y fuentes especializadas. Pues comenzamos. Antes de comenzar y entrar en materia, sí que quiero señalar la gran suerte que tenemos de estar en este instituto de Galileo Galilei, que es un gran ejemplo, no solo porque esté nombrado de excelencia, sino porque es un gran ejemplo de interacción entre profesionales que vienen de diferentes campos. Considero que es un momento meteórico donde cada uno aporta y donde vamos remando, como si fuéramos una colmena, vamos remando hacia un mismo objetivo, ¿no? Es un ejemplo claro de lo que tiene que ser o de lo que debería de ser la economía social y el desarrollo comunitario, ¿no? Algo donde todo el mundo tiene que aportar, tiene valor y sobre todo facilita a que avance, en este caso, la comunidad o la economía social. Pues bueno, con una introducción general, la economía rural andaluza atraviesa un momento decisivo marcado por la despoblación, el envejecimiento y la pérdida de identidad territorial, ¿no? La Ley 5 de 2011 se presenta o prevé o intenta que la norma sea una alternativa viable, ética y sostenible frente a una economía más de una corte más capitalista y extractiva. Pues eso es lo que esta norma intenta promover, ¿no? La economía social. La economía social, según Lavín, en 2015, no es solo una forma de producir bienes, sino que es una forma de producir comunidad. Vemos aquí cómo ya la comunidad empieza a tomar relevancia como un ente agrupado y un ente con naturaleza propia. Está formado por diferentes entes, ¿no? El medio rural el tejido social adquiere una gran relevancia, ¿no? Es el
el principal capital social y económico existente. La comunidad así coge una naturaleza o asume un papel en el ámbito rural de alto valor, ya que vertebra o puede vertebrar todas esas iniciativas y puede revertir ese sufrimiento que se está padeciendo en las áreas rurales de Andalucía, de España y extensible al continente completo, ¿no? La creación, por ejemplo, de cooperativas agroecológicas, iniciativas de cuidados comunitarios o también oportunidades de agroturismo y servicios locales de proximidad, está redefiniendo el papel del mundo rural andaluz, ¿no? Si entramos en un enfoque un pelín más teórico, vemos que economía social y enfoque comunitario, que están vinculados entre dos, la economía social se fundamenta principalmente en tres pilares básicos. Tiene que haber democracia económica, es decir, que las iniciativas que se den dentro de este enfoque de democracia, de economía social, tiene que existir una gestión participativa en la toma de decisiones, ¿no? La primacía del fin social, es decir, que el lucro el lucro no sería el objetivo principal, sino que el objetivo principal es el avance de la propia comunidad y el enriquecimiento de esta por diferentes factores. Y la reinversión en la comunidad, es decir, parte de lo que se obtiene se vuelve a reinvertir en la propia comunidad o en el propio territorio, ¿no? Por ejemplo, autores claves importantes que son de recomendación, si los quieren, por si ustedes quieren echarle un ojillo, tenemos a Juan Luis Laville, que habla sobre la economía solidaria y cómo puede cambiar la ciudadanía hacia una ciudadanía económica mucho más respetuosa. José Luis Monzón y Chávez, que habla de cómo las políticas públicas, en su libro Economía Social y Política Pública, cómo las iniciativas y las normativas deben de impulsar esa economía social, algo de lo que hablábamos de la norma anterior puesta. Y luego también Elinor Ostrom, que fue Nobel, también habla de la teoría de los bienes comunes. ¿Qué es esto? Este caballero pues sostiene que todas las comunidades comparten una serie de bienes y todos esos bienes son de alto valor para de alto valor para los propios integrantes de la comunidad. Entonces hay que cuidar esos bienes, hay que potenciarlos, hay que protegerlos, ¿no? Según Ostrom, en 2010, los recursos comunitarios son viables si existen reglas colectivas y participación real. El éxito, en realidad, depende de la gobernanza compartida, que es justo lo que hablábamos ahora y que veremos más adelante en las diferentes formas jurídicas que nos ofrecen, que están disponibles para poder acceder a la participación. La economía rural en el medio andaluz, básicamente, podemos ver que con los datos consultados en el INE en 2004, vemos que hay 347 municipios andaluces que están en riesgo de despoblación. La edad media en esos municipios es superior a los 50 años. Hay una falta bastante importante de servicios básicos, tanto médicos, banca, transporte, etcétera. En esos municipios también hay un desempleo juvenil básicamente que puede llegar hasta el 33% en esas zonas. Y también creo que es uno de los problemas más acuciantes que hay, vinculados ya directamente con la agricultura, la ganadería y, bueno, es la escasez de relevo generacional, ¿no? En la agricultura no hay quien asuma el testigo y avance dentro de ese ámbito. Teniendo esos retos, desde el mundo social, nosotros cuando vemos dificultades, enseguida vamos pensando en soluciones, ¿no? Y vemos las oportunidades emergentes. A lo largo de esta ponencia se van a ir exponiendo diferentes ideas que pueden ser asumidas por las personas asistentes por si quieren desarrollar o empezar a pensar a desarrollar esta iniciativa en sus propias ideas de negocio, ¿no? O para un futuro. Podemos tener la idea de agricultura ecológica y también las certificaciones bio,
como una buena oportunidad emergente de revitalizar esas zonas rurales. Podemos pensar en el agroturismo y en el turismo cultural. Podemos ver también los servicios de proximidad para mayores, sabiendo que tenemos, viendo que existe esa gran tasa de edad de las personas que viven en estos medios rurales, se pueden desarrollar servicios orientados para estas personas mayores, cooperativas de energías renovables, que ahora están muy de moda, o plataformas digitales de venta directa, ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo en Granada, ¿no? La cooperativa La Retorná. 15 jóvenes vuelven a un pueblo y se dan cuenta de que, bueno, crean una red de productores y se disponen a, a, a hacer un reparto de la hortaliza ecológica hacia su red clientela y lo hace todo a través de WhatsApp, ¿no? Hoy abastecen a 200 familias. Entonces, es ver un poco, volver un poco a darle una vuelta a las diferentes ideas, buscar complementación e intentar avanzar en esa economía social, ¿no? Y el desarrollo comunitario. Anderek y Marchoni son dos personas que son referentes dentro del ámbito de la intervención social y del desarrollo comunitario y nos proponen una serie de pasos a la hora de poder ponerte una gafa, analizar la sociedad o analizar la comunidad o el espacio donde estamos para intentar buscar oportunidades bien en este caso serían oportunidades a lo mejor vinculadas a la agricultura multifuncional y al desarrollo comunitario para poder desarrollar, en este caso, actividades económicas, ¿no? Tenemos que ver primero que en el modelo clásico de intervención, en la primera fase hay que conocer el terreno, ¿no? Entonces, necesitamos un análisis socioeconómico y cultural, es decir, qué es lo que hay en nuestra comunidad o en nuestro territorio o en nuestra zona rural, cuál es la cultura, ¿no? Y qué podemos nosotros, o sea, qué podemos nosotros coger, asumir o dar respuesta, ¿no? Hay unas técnicas importantes que es mapa de recursos, podemos consultar los mapas de recursos o podemos elaborarlos nosotros, podemos utilizar la inteligencia artificial, que también hay software que te ayudan y también podemos hacer las famosas entrevistas, ¿no? Si yo, imaginaros que yo en mi pueblo quiero conocer bien mi pueblo o me traslado a otra zona rural, quiero conocer bien la zona rural, cuál es la cultura, cuáles son las necesidades, cuáles son los niveles económicos y a partir de ahí empezar a pensar qué actividad puedo hacer yo vinculada con la agricultura o que puedo complementar esas necesidades o puedo atender esas necesidades que he detectado, ¿no? El diagnóstico participativo, lo más importante es que la comunidad identifica los problemas. Hay una técnica que se llama DAFO, que, que básicamente esta técnica se encarga de reunir a diferentes integrantes de la comunidad y poder decidir las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades que puede tener este grupo o esta comunidad para poder ser trabajada y poder ser superada. Luego tendremos la fase de priorización, donde ya cuando tenemos las diferentes necesidades, decimos qué es lo más importante, qué es lo que vamos a coger primero, ¿no? Se definen los ejes de actuación. Siempre en el desarrollo comunitario y en la economía social vamos a ver que es muy importante la asamblea o cómo se intercambia información entre todo el mundo. La planificación, el diseño de un proyecto, el marco lógico es un enfoque, puede haber muchos enfoques. La ejecución, cuando se está realizando, ¿no? Los resultados si son visibles, muy importante en este caso, ya que las personas que decidan desarrollar iniciativas de economía social y de desarrollo comunitario tienen que tener un papel fuerte de liderazgo local. Y si no, saber cómo trabajar con las personas que ostentan esos roles dentro de la comunidad. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, veremos luego, pues
Si yo voy a una zona rural y me pongo allí, está muy bien, pongo un cartel, está muy bien, pero si sé cómo manejar a la gente del grupo, de la comunidad, mediante el liderazgo y los líderes, voy a tener mucho más influencia, voy a tener más facilidad para extender mi iniciativa, mi negocio y, en definitiva, voy a tener muchos más clientes o más clientes seguros porque si esos líderes me dan a mi opinión, o sea, dan recomendaciones de mi apicultura, seguro van a venir otros integrantes de la comunidad. Y luego tendremos la fase de evaluación, donde mediremos el impacto y donde miraremos unos parámetros, por eso hay indicadores cualitativos generalmente. En el mundo social se trabaja mucho con cualitativo y cuantitativo en un enfoque mixto, pero nos interesan también muchos enfoques cualitativos vinculados a aspectos culturales o aspectos de situaciones de cómo están en lo social, que nos van a servir para para, re- para recalcular otra vez. Bien. Vemos aquí los autores bases que se llaman, o sea, Anderlecht, tienen esto es mucho más enfocado en la intervención social, pero merece la pena si alguien está interesado por recomendar. Intervención comunitaria, Marchioni te dice el método comunitario, y Freire, que habla mucho de las comunidades y cómo se empoderan ellas, concientización del sujeto social. Bien, pasamos al diagnóstico rural andaluz. Voy a acelerar un poco. ¿Qué problemas tenemos aquí? Básicamente lo hemos visto antes. En Andalucía el problema que hay es la despoblación. Es un gran reto. Mira, en menos del 30% hemos perdido una población, menos del 30% en las zonas rurales, según el INE. ¿Vale? El envejecimiento, ya lo vimos antes. Una de cada 4 personas, según el INE, en las zonas rurales de Andalucía, tiene más de 65 años. Salud mental, aumento de ansiedad y aumento de soledad. Bien. Dependencia, falta de servicios domiciliarios y falta de otros servicios básicos. Las personas que viven en los pueblos se están quedando, no se están quedando, o sea, no tienen las mismas oportunidades de participación social que las personas que viven en grandes núcleos urbanos. Y mujeres rurales, ¿no? Hay una brecha salarial todavía del 21%. La FAO además destaca que el liderazgo femenino es clave para la sostenibilidad rural. Entonces, es muy interesante también las personas que estén pensando en tener iniciativas vinculadas con agricultura multifuncional en ámbito rural, que empiecen a tener en cuenta estos factores. Es una manera de darle una vuelta a la iniciativa, de complementar la iniciativa, de expandir y de diversificar, como veremos luego después, las oportunidades, los ingresos y bueno, en la propia iniciativa. En realidad, si queremos, una vez que hemos llegado hasta aquí y ya sabemos un poco los problemas que hay y los grandes retos que hay en Andalucía, me gustaría comentar con vosotros un poco las diferentes figuras jurídicas que existen a la hora de participar dentro de la economía social, ¿no? Esto que es básicamente. Hay diferentes figuras que están vinculadas a la economía social. Algunas tienen, dependiendo del fin que tengamos o de la actividad que vayamos a hacer, a lo mejor nos interesa una o nos interesa otra, ¿no? Hay una forma jurídica que es asociación, que yo creo que es la más conocida, que tiene una finalidad siempre que no tiene es sin ánimo de lucro. Para los requisitos básicos de la asociación, al menos 3 socios fundadores, hay que escribir unos estatutos claros donde se ponga todo lo que se supone que la asociación va a mirar y tiene que haber una serie de registros, ¿vale? Se tiene que llevar también a registro de las asociaciones, en este caso de Andalucía o a registro nacional. Y las ventajas que tienen es que hay una exención parcial de impuestos, acceso a subvenciones, ¿no? Las limitaciones es que no permite el reparto de beneficios, responsabilidad civil a la directiva. Por ejemplo, si yo tengo
Y si yo te quiero hacer la actividad de apicultura terapéutica, a lo mejor la puedo hacer bajo una asociación que se dedique básicamente a apicultura. Bien, pero a lo mejor no me interesa eso, porque a lo mejor lo que me interesa es tener muchos más beneficios que no mantener o promocionar la apicultura o la cultura de la abeja, ¿no? Tenemos también fundación, que tiene la finalidad para un patrimonio destinado a un fin social, ¿no? Los requisitos básicos son un patrimonio mínimo inicial, unos estatutos inscritos y una junta de patronos, ¿vale? Las ventajas son reconocimiento institucional, acceso a subvenciones especiales. Las limitaciones, por ejemplo, son mayor burocracia y supervisión estatal estricta. Aquí es mucho más complejo la carga administrativa y además nosotros si nos decidiéramos por esta forma jurídica, no tendríamos mucho margen de maniobra. Tendríamos que estar sujetos a otro tipo, de procedimientos impuestos desde administraciones que nos limitan, ¿no? Entonces, esta fundación suelen ser, por ejemplo, para colecciones de arte o pueden ser fundaciones de parques naturales, pero no para una actividad de agricultura multifuncional lucrativa como tal. Bien, tenemos también la cooperativa, algo que es muy popular dentro del mundo rural, ¿no? Que lo que se busca es una actividad económica colectiva. Los requisitos básicos son 3 socios de trabajo o 5 socios en el capital. Tiene que haber unos estatutos y tiene que haber unos reglamentos internos, ¿vale? También se tiene que existir un registro dentro del registro de autonómico. La ventaja es que hay una participación democrática, un reparto de excedentes, todo se tiene que decidir en común, en comunidad, y las limitaciones que tienen es la obligación de reinversión parcial de beneficios y también tiene que presentar informes contables anuales, ¿no? La empresa social, que ahora mismo se está promocionando mucho con la ley que hemos visto de 2011, la finalidad que tiene es tener un impacto social, pero además económico, ¿no? Aquí tenemos la ley de 5/2011, tiene que tener unos estatutos con fin social y tiene que tener una contabilidad transparente. Muy importante lo de la contabilidad transparente porque cada vez están desarrollando muchos más mecanismos para evitar pues, prácticas que no sean recomendables, ¿no? Las ventajas, tiene acceso a financiación pública y también tiene visibilidad social y las limitaciones que debe demostrar impacto social regularmente, con lo cual siempre tendríamos que estar realizando procedimientos o contestando requerimientos que las administraciones no requieren, ¿no? Y luego tenemos la cooperativa de trabajo asociado, que es una cooperativa con énfasis en el empleo, ¿vale? Los socios son trabajadores activos, los reglamentos son internos, también se tiene que existir un registro, ¿vale? Y las ventajas son la inserción laboral que tiene, el acceso a ayudas específicas, por ejemplo, y las limitaciones en el cumplimiento de la laboral estricta, ¿no? Y también tiene limitaciones de expansión. No podemos empezar una cooperativa y si nos va muy bien deberíamos de cambiar de forma jurídica. Por eso estamos bastante limitados dentro de la economía social. Importante, obligaciones y gestión, la contabilidad y la fiscalidad, la gobernanza participativa, siempre con su acta, y el acceso a subvenciones según impacto social y territorial. Siempre lo vamos a tener que cumplir esto. Y casos relevantes de esta figura jurídica de participación en la economía social, tenemos Cooperativa Olivareras Vivos, Jaén, tenemos la Fundación Sierra del Norte en Sevilla, por ejemplo, o tenemos la Asociación Rural de Jóvenes Verdes en Granada. Bien. Llegado a este punto, y ya que conocemos un poco la economía social y hemos conocido un poco unas pinceladas de qué posibles figuras jurídicas podría yo coger para empezar a funcionar y desarrollar mi actividad de agricultura multifuncional en ámbito rural, tenemos que aclarar lo que es agricultura multifuncional y un poco, ¿no? Y el impacto social que puede tener, ¿vale? Entramos ya en una parte de la ponencia
donde se van a empezar a lanzar ideas que son complementarias para aquellas actividades tradicionales que bien han sido de agricultura o de ganadería, ¿no? Tenemos el concepto de agricultura multifuncional, que ya vemos aquí que combina la producción agrícola, la transformación, la educación, la inserción social, el turismo y la sostenibilidad ambiental, donde antes solo nos parábamos a producir. Ahora nos hemos dado cuenta que la actividad productora tiene tantos beneficios, la podemos enriquecer tanto y podemos diversificar tanto nuestras oportunidades, que merece la pena repensar y obtener ideas para que verdaderamente empecemos a desarrollar esta agricultura multifuncional, ¿no? El impacto económico y social, básicamente, de la agricultura multifuncional, ¿vale? Mezclado con estas iniciativas sociales de economía social, tenemos que hay incremento de ingresos, ¿vale? Que hay creación de empleo real, hay una cohesión social mucho más fuerte y también que se conserva mucho más el patrimonio natural, ¿vale? Por ejemplo, iniciativas que existen ahora mismo. Existen huertos terapéuticos que tienen un objetivo vinculado a la salud mental y a la ocupación. Y, por ejemplo, beneficios locales, hay datos y hay experiencias contrastadas que estos huertos terapéuticos funcionan muy bien con personas TEA, que son personas con trastornos del espectro autista, y con personas mayores que tienen, que están afectadas, o sea, que tienen un deterioro neurocognitivo importante, ¿vale? También tenemos granjas escuelas, que su objetivo básicamente es educación ambiental, educar y sensibilizar a las generaciones sobre la granja y sobre el cuidado de la agricultura. Y los beneficios locales generalmente suelen ser a escolares y a turistas, ¿no? También tenemos taller agrícola comunitario, que tiene su objetivo es inserción laboral y generalmente funciona muy bien con jóvenes en riesgo de exclusión, o lo que denominamos también en el argot jóvenes en conflicto con la ley, ¿no? Que a través de la agricultura y a través de estas prácticas, digamos que se reinsertan o corrigen aquellas conductas disruptivas que pudieran tener. Luego también tenemos oleoturismo, ¿no? Un objetivo que puede ser muy enfocado al turismo sensorial o al turismo gastronómico, que tiene los beneficios locales son visitantes y productores locales. Y tenemos también energía renovable rural, ¿no? Que el objetivo es de desarrollar producción sostenible, y los beneficios locales, que es algo que está muy de moda ahora, son cooperativas locales básicamente enfocadas a la energía renovable. ¿Cómo se implementa esto? ¿Cuáles son las claves de implementación de esta iniciativa? Pues mira, primero que hacer un recurso de diagnósticos locales. Es decir, yo, si estoy aquí en mi pueblo, ¿qué es lo que yo podría hacer? ¿Qué son las necesidades que tienen? ¿Cómo es la cultura que hay? ¿Cómo es la gente? ¿Qué comunidad puedo crear alrededor de mi iniciativa? ¿Y cómo puedo yo enriquecer esto? ¿Vale? Bien. Después la participación comunitaria. Después, muy importante, tejer redes, que se llama. Es decir, yo aunque esté en lo alto de una montaña, siempre tenemos que entender que hay que tejer redes de cooperación y de interacción con entidades educativas, sanitarias, sociales o de cualquier otra índole, ya sea Andalucía, ya sean locales, ya sea autonómicas, ya sean estatales o ya sean comunitarias. Y también tenemos que tener en cuenta siempre que hay que estar siempre una actitud de evaluación y pendiente a cuál es el impacto, tener una capacidad crítica de saber cuáles las acciones que estoy tomando, qué impacto tiene y cómo puedo mejorar esas acciones, ¿no? Lo que se llama investigación, acción, participación. La economía social rural puede ser un gran punto fuerte para la inserción sociolaboral y para la revitalización de las comunidades y de los ámbitos rurales, ¿no? Hay algunos colectivos prioritarios en Andalucía rural, ¿no? La agricultura permite generar espacios de inclusión y laboral, de inclusión social e inclusión laboral, para colectivos con menos empleabilidad.
Como hemos dicho antes, ya pasamos de una actividad propia productiva a enriquecer ese espacio de trabajo y aparte de generar muchas más oportunidades de solidaridad social, ¿no? En el contexto andaluz, por ejemplo, se destacan como prioritarios los siguientes colectivos. Em, Personas mayores, ¿no?, que tienen unas necesidades específicas. Cuando veamos las necesidades, podéis, me gustaría que aquellas personas que tienen esa idea fueran intentando casar alguna de los colectivos con cómo podían enriquecer esa iniciativa, ¿no?, de agricultura multifuncional. Pero tienen personas mayores soledad, dependencia leve, no tienen mucho ocio dentro de los ámbitos rurales y el potencial de intervención desde la agricultura multifuncional sería huertos terapéuticos, talleres intergeneracionales, roles de mentoría. Por ejemplo, si tenemos en el ámbito rural un señor que ha sido toda su vida cabrero, pues es normal que a lo mejor yo organice, me vaya a un colegio de la mancomunidad y gestione una actividad intercultural con esta persona y haya una transferencia de conocimiento y un intercambio de saberes entre las personas jóvenes, las personas mayores a los jóvenes y los jóvenes hacia los mayores, ¿no? Jóvenes desempleados también, las necesidades específicas son falta de experiencia, abandono escolar. Las diferentes intervenciones pueden ser formaciones agrícolas prácticas y desarrollo de itinerarios de empleo que conduzcan luego a poder a lo mejor asumir esa parte de fuerza de trabajo, ¿no?, dentro de la propia iniciativa de agricultura multifuncional. Personas con discapacidad, rutina, adaptación de tareas. Las personas con discapacidad son muy buenas haciendo trabajo mecánico. Entonces, si nosotros tenemos trabajos muy mecánicos, muy repetitivos, pueden ser una gran opción para incluirlas dentro de nuestra iniciativa, ¿no?, de agricultura. Talleres productivos, trabajo en cadena agrícola, etc. Mujeres rurales, ¿no? Ya sabemos que hay una dificultad de conciliación, una brecha salarial, con lo cual podemos fomentar cooperativas de transformación de alimentos, venta directa, ¿no?, vincularla de alguna manera con nuestra producción agroecológica, etcétera. Tenemos también otro colectivo importante que son migrantes, que tienen las dificultades, son barreras idiomáticas y barreras culturales generalmente, bueno, se puede ayudar dentro de nuestra iniciativa con formación de competencias agrícolas y también interculturales y salud mental, adicciones, necesidades específicas, rutina diaria, motivación, vínculo social. Es algo que nosotros le decimos terapia ocupacional. A través de las ocupaciones diarias se pueden ir trabajando otros aspectos vinculados pues a su problemática, ¿no? Y, por ejemplo, desarrollo de intervenciones dentro de iniciativas de agricultura multifuncional, pueden ser los huertos terapéuticos, las tareas guiadas, el acompañamiento profesional, etc., ¿no? La conclusión clave: la agricultura rural puede evolucionar desde una actividad productiva a un espacio de inclusión social, ¿vale? Empleo protegido, que básicamente es empleo con personas que tienen discapacidad, desarrollo de actividades terapéuticas y educación comunitaria. Bien, la agricultura multifuncional se convierte entonces otra vez en un entorno ideal para aplicar estas metodologías, pero lo más importante es que entendamos que permite combinar la formación, nuestra producción real, la inserción laboral y las terapias de bienestar. Por ejemplo, el huerto terapéutico, ya hemos dicho antes que tiene un objetivo importante en salud mental y mayores, y si quisiéramos desarrollar nuestro huerto terapéutico y desarrollar actividades intergeneracionales, tendríamos que tener en cuenta diseñar una rutina diaria que fueran una y otra vez la misma y desarrollar actividades vinculadas con la horticultura ligera, ¿vale? Si quisiéramos desarrollar una granja escuela o habilitar en nuestra producción agropecuaria un espacio de granja escuela, un espacio de un rincón educativo de granja escuela, por ejemplo, pues podríamos utilizar jóvenes desempleados y podríamos darle esa formación, darle un empleo que es protegido
un empleo incentivado y también que se encargaran de las visitas escolares, ¿no? Talleres agrícolas protegidos para discapacidad. Sería muy interesante las personas que decidan enriquecer su iniciativa con este tipo de personas que diseñen tareas fragmentadas y progresivas. Bien. Oleoturismo y agroexperiencia, mujeres rurales, por ejemplo, y un ejemplo de intervención podría ser puesta en valor de los saberes tradicionales transmitidos generalmente oralmente de mujer en mujer, ¿no? De generaciones de mujer y mujer. Proyecto de transformación alimentaria, migrantes y mujeres, por ejemplo. Si yo tengo una producción agroecológica, pues ahora decido hacer un taller de cocina comunitaria, venta directa y además una experiencia de intercambio entre culturas, o, por ejemplo, o viveros y plantas ornamentales. Esto es existen ya experiencias con personas que tienen adicciones. Sería muy importante tener en cuenta que tienen que estar en entorno controlado y que siempre tienen que estar en acompañamiento. Bien. Bueno, las buenas prácticas que sirven como modelos replicables en el medio rural tenemos el proyecto Aitameni, ¿vale? En Euskadi, y entonces lo que tienen son viveros que hacen terapia y además una parte de las personas que pasan por ahí se quedan trabajando, por eso es de empleo protegido, porque es de empleo incentivado. También hay redes cooperativas juveniles que están en Andalucía, que hay cooperativismo agrícola juvenil y además hay formación dual, algo en el que nosotros también estamos, nosotros como el IE Galileo Galilei, estamos en punta de lanza con este tipo de formación. Huertos sociales acogen Jaén, que incluye migración, convivencia y además se facilita el autoempleo de estas personas para que puedan dinamizar y desarrollar sus propias iniciativas. La Retornada, como habíamos visto antes en Granada, que se encarga de venta directa y el retorno de los pueblos, el retorno de los jóvenes a los pueblos, algo que ya hemos visto que es una problemática importante en Andalucía. Y luego tenemos el proyecto Huerto Vivo en Cádiz, que el enfoque multifuncional básicamente es que mezcla la salud mental, la terapia, y a través de la terapia ocupacional se genera una producción local de la que sacan beneficios. Bien. Vinculado, me he permitido hacer este enfoque porque creo que esto es muy interesante, no está tan explotado y puede ser algo inspirador, de la que terapia ocupacional y la terapia asistida con animales en el marco de la agricultura funcional es muy interesante, ¿no? Porque no solo ya puedes limitar a tener profesionales vinculados a la agricultura, sino que además se abre el campo a poder mezclar y crear equipos interdisciplinares que sin duda van a enriquecer la actividad y van a generar más oportunidades de éxito, ¿no? La agricultura multifuncional no se limita a la producción de alimentos. Hemos dicho antes, integra salud, inclusión, educación, economía local, bla, 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 servicios ecosistémicos, bienestar comunitario. Pero también es importante destacar las terapias asistidas con animales y la terapia ocupacional en entorno agropecuario, ¿vale? Por ejemplo, conocemos la equinoterapia y hay una población beneficiaria clara, que es las personas que tienen autismo, que tienen parálisis cerebral y que tiene trastorno del espectro autista, ¿vale? Los beneficios terapéuticos y sociolaborales que mejora la motricidad en estas personas, mejora la autoestima y mejora la coordinación. El ejemplo en Andalucía está el Centro Equino de la Dehesa de Sevilla, y la integración con agricultura y ganadería, por ejemplo, uso de forrajes locales, manejo del estiércol y uso de agrícola de sus productos. Aparte de tener la actividad terapéutica como tal, tenemos este tipo de actividad que complementa, ¿no? El tipo de terapia cabrinoterapia, que está muy, o sea, hay experiencias que nos dicen que dan muy buenos resultados con personas mayores, con personas que tienen Alzheimer, demencia, deterioro neurocognitivo,
Los beneficios para la salud podemos ver las rutinas saludables, la estimulación cognitiva, que es algo clave para este tipo de personas. Por ejemplo, esas actividades se dan en la granja de los molinos y además de esa actividad tienen producción de queso, leche que venden también para economía social y además talleres de alimentación animal. Si observamos, estamos diversificando. Eso es lo que va a agricultura multifuncional. Tanto que nos estamos ya metiendo, estamos saliendo del campo plenamente de la agricultura o de la producción agrícola y nos estamos chupando o estamos abordando otro tipo de campo que sin duda va a mejorar y nos va a repercutir en beneficios en nuestra actividad. Tenemos la avicultura terapéutica, lo mismo, salud mental, adicciones, discapacidad. Normalmente, por ejemplo, las personas que tienen adicciones, yo que vengo de ese mundo, o sea, de que he trabajado mucho, se trabaja con el enfoque de la responsabilidad, ¿no? Es decir, tienes que ser responsable para tener tu control personal. Entonces, a través de la aves, de la avicultura, en los beneficios terapéuticos es que se desarrolla la responsabilidad, se fomenta la socialización en este tipo de personas, se establecen los horarios, ¿no? Por ejemplo, hay un proyecto en Jaén que se llama Proyecto Rural Inclusivo, que así lo desarrolla, y además la integración de la agricultura y la ganadería desde un punto de vista multifuncional tiene la venta de huevos de kilómetro cero, ¿no? El compostaje de la gallinacia, que utilizan también, y aparte hacen talleres educativos. La canoterapia, por ejemplo, de niños con necesidades educativas especiales y dificultad de aprendizaje, ¿qué beneficia? En la comunicación, el afecto y el vínculo emocional de estas personas. Por ejemplo, la Asociación Amigos del Perro de Córdoba, ¿no? Y además apoya a la vigilancia de cultivos y al control de la fauna invasora, ¿no? La apiterapia, que está muy indicada para la fibromialgia, ansiedad y el estrés, mejora el sistema inmunológico del paciente y de la paciencia. Y, por ejemplo, hay una experiencia que se hace en Cádiz, ¿no? Que es experiencia piloto. Y además, también terapéutica y hay polinización de cultivos ecológicos que tienen alrededor. Y la ganadería ovina y social, que está las mujeres rurales y el desempleo juvenil, el empoderamiento del empleo y el territorio y la igualdad de oportunidades. Por ejemplo, la cooperativa La Noria en Málaga, que además diversifican su iniciativa con la producción de lana ecológica, la rotación de cultivos y la regeneración de los suelos. ¿Vale? Como vemos, hay un mundo de posibilidades esperando. Hace falta iniciativa y echarse para adelante, ¿no? No pensarlo mucho, no pensarlo mucho. Las aplicaciones prácticas de la agricultura multifuncional, es decir, modelos replicables, los huertos terapéuticos, la granja escuela, el empleo protegido, los talleres productivos, muy importante, el turismo rural inclusivo, la agricultura social para residuos orgánicos y el apoyo de la biodiversidad mediante la polinización, por ejemplo, colmenas terapéuticas, lo hemos visto anterior. La relación directa con la agricultura multifuncional es la agricultura y la ganadería social permiten diversificación económica mediante diferentes actividades, venta directa, productos locales, turismo, inserción laboral de muchos colectivos, jóvenes, discapacidad, mujeres rurales, colectivos que también nos van a beneficiar si los contratamos porque vienen con incentivos. Entonces también es una opción a tener en cuenta. Salud y bienestar salud y bienestar, con la reducción de medicación y dependencia social. Si en el caso de que trabajemos con este tipo, tengamos una iniciativa con este tipo de, como hemos visto antes, de personas usuarias de este tipo de terapia, la protección ambiental, rotación de cultivos, polinización, compostaje y la cohesión territorial, la recuperación de fincas abandonadas o pueblos en riesgo de despoblación. Bien. La creación de productos, bueno, el diseño de experiencias rurales y sostenibles, ¿no? Para diseñar esta experiencia o este tipo de iniciativas tan interesantes, tenemos que abrir un poquito la mente y tenemos que tener una visión integral del territorio. Ya lo hemos dicho antes, mediante el análisis de la realidad, conectando la economía, la cultura, la ecología, la inclusión social, el bienestar emocional, etcétera.
Estos proyectos no solo atraen visitantes, sino además que generan empleo y activan la memoria colectiva y además en zonas rurales generan sinergias que revitalizan esas áreas que están, o esas zonas que están bastante deprimidas, ¿no? Podemos tener aquí una serie también de ideas, como es trabajar la identidad territorial, ¿no? Es decir, nuestra idea, a lo mejor, nuestra actividad de agricultura multifuncional, lo que va a hacer es, va a trabajar los valores, la historia, el paisaje, los sabores locales, poner en relevancia ese tipo de aspectos. Pero la aplicación práctica sería recuperación de oficios agrícolas, por ejemplo, y la conexión de agricultura multifuncional puede ser productos con sello de origen y narrativa histórica. Hace 2 semanas estuvimos hablando del marketing digital y de la estrategia social media y cómo es tan importante crear un relato que diga por qué yo, que soy una pequeña finca que estoy en lo alto de una montaña en Jaén, soy especial y cómo yo me dio a conocer al mundo, ¿no? Es muy importante tener un desarrollo de narrativa. Relato cultural, una historia que explica la experiencia, por ejemplo, leyendas tradicionales, fiestas rurales. Pues si yo tengo una iniciativa dentro de mi proyecto de apicultura terapéutica, pues a lo mejor quiero desarrollar o recuperar un rito romano que lo puedo también poner como una iniciativa que hace único mi proyecto de agricultura multifuncional, ¿no? Visita guiada, degustaciones, relatos, redactores locales, ¿no? Que es muy súper importante, como hemos dicho antes, agricultores, asociaciones, tejido social, ¿no? Accesibilidad universal, etcétera. Es muy interesante que si vamos a desarrollar este tipo de experiencias, pues pensemos a lo grande, ¿no? Accesibilidad universal significa que todas las personas tengan o no tengan problemas, o sean personas con discapacidad o sean personas con demencia, puedan de mayor o menor medida acercarse o acceder a ese tipo de información, ¿no? También hay que pensar en dotar nuestra iniciativa de experiencia emocional, lo que decimos un turismo experiencial, que ahora también está muy de moda, ¿no? Tener vivencias personales, que esas vivencias formen parte de nuestra memoria. Eso se puede hacer a través de talleres, de animales, de contacto con la tierra. Podemos vincular aquí las tecnologías inmersivas, las terapias ocupacionales, etcétera. La comercialización digital, la presencia online profesional, y bueno, ya sabemos, hay economía circular, podemos participar o incluir en nuestra acción de agricultura multifuncional plataformas colaborativas que nos faciliten a exportar esa producción que hacemos, ¿no? Estos elementos combinados permiten crear productos turísticos, educativos, terapéuticos, agropecuarios, etcétera, ¿no? Es la base de la agricultura social y multifuncional. Y bueno, la producción de productos turísticos y agrosociales en el medio rural debe basarse en una visión integral del modelo aplicable a los pueblos en riesgo de despoblación. ¿Vale? Ya sabemos que es nuestro principal problema. Tener una finca rural no es solo una finca rural, puede ser un espacio productivo, terapéutico, turístico, educativo, de inversión, etc. Combinar agricultura con ganadería suave, pero además con aspectos o con iniciativas, con salud, con cultura, con tradiciones, etc. Revalorizar la identidad del territorio con un relato emocional, ya hemos dicho lo importante que es, esta es mi iniciativa y porque es especial. Integrar a la juventud, mayores inmigrantes, porque en realidad se va a enriquecer mucho más la comunidad en general, y sobre todo también la digitalización para la visibilidad, que es lo que hablábamos de branding hace un par de semanas, que es cómo hacemos no solo nuestra iniciativa de agricultura multifuncional nos va a ir bien a nosotros, sino que además va a revitalizar la zona y va a hacer que la zona sea conocida, con lo cual es un proceso circular en la que nosotros vamos aportando a la propia zona que nos aporta a nosotros. Bien, las conclusiones finales, me gustaría resaltar que la economía social y la agricultura multifuncional en realidad es una estrategia de supervivencia para los pueblos andaluces hoy en día. No se puede entender ya
que no atajemos ese problema, sino se desarrollen iniciativas hospedadas en la agricultura multifuncional y que además sirvan como motor dinámico de cambio en este patrón de dispersión de la población que estamos viviendo. La población puede convertirse en una oportunidad si la añadimos una innovación comunitaria y, bueno, no es solo un modelo económico, sino que hay que entender que es una nueva forma de vivir y cuidarnos, ¿no? Donde hay comunidad, hay futuro. Esa es la referencia bibliográfica que he puesto y nada, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, por tu ponencia. Ha sido muy interesante y nada, te emplazamos para hacer un taller sobre lo que era marketing, branding, todas esas cosas en Muy el bien, año que viene ya. muy bien, muchas Muchísimas gracias. gracias. Feliz fiesta. Ahí tiene a José R. Dale un beso. Muy bien, Andrés, menudo speech. Espera, Espero que no te tenga- oyes. Sí, tío, pero... Repite. Sí, lo que estás escuchando. ¿Hay alguien escuchando o qué? Yo. Y yo, tío, y la he soportado todo. Si eso es un rollo que he soltado. Andrés, había tengo mis diapositivas preferidas, ¿eh? Me ha gustado mucho la organización por categorías en función de quién la integra, de qué fines tiene, de qué requisitos legales se le exigen y de qué oportunidades ofrece. Eso me ha gustado mucho. Y cómo cada una de ellas puede ayudar a las diferentes realidades de las personas en el mundo rural también, ¿eh?